Cartago en Costa Rica es una ciudad que tiene tres cosas extrañas. Le dicen la ciudad de las papas, su equipo estuvo 81 años sin ganar un campeonato de fútbol en Costa Rica y dicen que aquí la gente se duerme antes que todo el mundo, a las 6 de la tarde. Pero es verdad. Ay, no hay nadie. Parece como si fuera medianoche y son las 7. Hoy vamos a comprobar si realmente Cartago tiene vida nocturna, desmintiendo el hecho de que aquí la gente se duerme temprano. Así que tenemos dos retos, el de encontrar gente despierta después de las 6 de la tarde y averiguar qué es lo más rápido que se puede encontrar y comprar una papa en la ciudad de las papas, en Papalandia. Cartago nos recibía con una tarde hermosa, pero en serio íbamos rápido con tal de que no nos anocheciera. Bueno, son las 5:10 de la tarde. En teoría quedan aproximadamente unos 50 minutos de vida aquí en Cartago antes de que la gente se vaya a dormir. Vamos a ver si es así. Estamos en este preciso momento en la Basílica de Los Ángeles, mae, con fuerte abrigo. Por supuesto, Cartago es frío, por eso es tan lindo. ¿Será que la gente no sale en la noche por el frío? Mae, tiene todo el sentido del mundo. Mae, yo considero que en Cartago la gente debe vivir como muy feliz, mae, no sé, como que se respira un ambiente tranquilo, mae, como que la gente anda en su vara, ve a la gente ahí, mae, anda feliz. Mae, yo los veo felices. Pero bueno, no hay que olvidar el reto, mae. Primero averiguar si aquí hay gente despierta después de las 6, que ya casi. Pero vamos a descubrir si verdaderamente esto es Papalandia. Mae, nadie le dice Papalandia, solo yo porque me da mucha risa. Es con cariño, mae, yo quiero mucho Cartago. Mae, ¿qué será lo más rápido que podemos conseguir una papa aquí? Ok, eso fue rápido. Bueno, pero enseñémosles cómo lo hicimos. Y nos pusimos a buscar la papa. Me siento como en Pokémon Go, pero cazando papas. De Cartago también escuché algo que quiero comprobar y es que me dijeron que supuestamente aquí está el mejor chifrijo de Costa Rica. Chifrijo, si usted no sabe lo que es, primeramente, mi más sentido pésame. Pero esa papa no aparecía. Ok, 5 minutos y no hemos encontrado papas. Me estoy preocupando. Y encontramos la vieja confiable, un mini súper. Ok, encontramos un lugar, encontramos un súper, tenemos esperanza. La cual encontramos en una especie de cajita de almacenamiento de papas cartaginés. No sé, yo no soy de Cartago. Oiga, tenemos papa. Increíble, mae. La verdad no costó tanto, no me sorprende. Pero bueno, en Papalandia, una papa. Malo de la papa no es solamente meme, de verdad Cartago a nivel nacional es el principal productor de papa. Ok, 5:30 aproximadamente, queda media hora para que la gente se duerma aquí en Cartago. ¿No le huele como a sueño? Como que ya huele a cobija, dice usted. Mae, qué rico que pudiéramos dormir aquí, la verdad, con el frío. O sea, no entre nosotros. Ay, mae, siempre. Ya empezó la misa, la están haciendo temprano, evidentemente, porque la gente tiene que ir a dormir. Bueno, ya muy necio. Si usted vive en un país que está lejos del Ecuador, ya sea al norte o al sur, sabe que la hora de atardecer o de amanecer varía. Aquí en Costa Rica casi siempre anochece entre las 5:30 y las 6:30. Ahorita en marzo son las 5:30 y ya se está empezando a poner de noche. Estoy teniendo los lentes de adorno en este momento. Podría ser una de las teorías de por qué se dice que aquí la gente se acuesta más temprano, no sé. Luego habrá que preguntarle a algún cartaginés real. Así que se me ocurrió la mejor idea de la historia. ¿Por qué no preguntarle a un cartaginés real? Y nos pusimos en la búsqueda de alguien de Cartago, tratando de apurarnos, claro, porque ya casi eran las 6 de la tarde. No, las calles colapsadísimas, la gente está ya buscando la cama, ¿verdad? Y finalmente, las 6 de la tarde. Todavía noto gente en la calle. Puede ser el reloj atrasado. El ciclo circadiano. No estás vacilando, obviamente, más. Si usted es de Cartago, no me pegue. Yo los amo a ustedes. Me da mucha risa, porque yo tampoco he entendido nunca por qué es que dicen que se acuestan temprano. Pues que estamos vacilando mucho, mano. No quisiera que un cartaginés me agarre a patadas en la calle. Ya me da este sueño a mí, man. Aquí debe ser facilísimo recibir visitas. Todo el mundo se da temprano, qué lindo. Esto es un mensaje para usted como visita. Si usted ve al dueño de la casa bostezar, va jalando. De verdad, no es hora de estar en casa ajena. Ok, logramos conseguir a una persona de Cartago, quien vamos a entrevistar personalmente. Vamos a censurarla por motivos de privacidad, pero nos va a dar su experiencia. Disculpe, ¿cuál es la razón de que los cartagineses se acuesten tan temprano? Pues realmente la gente de Cartago, uno viene ahí como con un modo de ahorro de energía. Entonces, uno no sale. Además de que después de las 6 de la tarde a mí la niebla no me deja ver ni papa. Ni papa. Realmente impactante. Ok, aproximadamente las 6:30.
cada vez menos señales de vida. En este momento están cerrando una tienda al puro frente mío. La verdad es real. Dentro de la vida nocturna, algo que tenemos que considerar sí o sí son las salidas, mae, el entretenimiento. Vamos a ver cómo son los bares en Cartago después de las 6 de la tarde. Existen. Hay gente. Bueno, hoy es martes también, detalle importantísimo. ¿Quién va a un bar un martes? ¿Qué diablos? Solo yo. Toquecito, creo que estoy escuchando música. Ok. Bueno, no podemos esperar que esté llenísimo hoy. Primero porque es martes. Segundo porque son las 6. Pero sí hay bares en Cartago. Estamos aquí con unos locales que nos están haciendo tour y nos están diciendo cómo la gente viene a los bares en Cartago. En chancletas. Y ustedes se preguntarán, ¿me estaba divirtiendo? Sí, y mucho. No, me estoy divirtiendo, es legal. Ok, tenemos una tabla de Miguelitos. Salud, Sota. Mae, que no se confundan. En este momento hay muchos factores por los que quizás aquí no hay gente, pero me han hablado que en este lugar se hacen unas locuras y que ayer no cabía la gente. Ayer que fue el lunes. Quizás es mala suerte, quizás es mal timing, pero al parecer en Cartago sí hay fiesta, mae. Increíble. Pero bueno, aparte de los bares y la noche loca, ¿qué otras actividades se pueden hacer en Cartago de noche? Bueno, también están las ruinas de Cartago, mae. En Cartago, de hecho, hay dos ruinas. Estas ruinas de las que hablo son las ruinas de la iglesia de Santiago de Apóstol. ¿Por qué estoy aquí? Porque es uno de los lugares también más concurridos durante el día. Y ahorita en la noche incluso estoy viendo gente caminando, por eso me está sorprendiendo, mae. Mae, igual encienden, está el parquecito iluminado. Es bonito de noche, mae. Se puede tener una caminata de noche. No me pregunten por qué, pero hay una grúa aquí, hay una vagoneta a la par. No entiendo qué está haciendo una vagoneta aquí a la par. Pero bueno, mae, hasta maquinaria funcionando en Cartago de noche. ¿Qué es esta locura? Mae, la verdad tiene una fachada bonita. Ahora, como tal, las ruinas no tienen una historia bonita. Precisamente fue una iglesia que intentaron construir varias veces, iniciando en 1570, y que una serie de terremotos prácticamente reiniciaba la construcción. Entonces se caía, tenían que volver a construirla, se volvía a caer, pero ahora quedó bonita, man. ¿Hay vida en las ruinas de Cartago? Pues sí. Ok, ahora vamos a algo que me emociona demasiado, la verdad. Dicen que en Cartago está el mejor chifrijo de Costa Rica. Se puede comer bien en Cartago de noche. Vamos a probar ese chifrijo ensueñado. Mae, no hay nadie. Parece como si fuera medianoche y son las 7. Pero bueno, ya vemos que sí, hay bares, mae, en Cartago que están abiertos hasta ahora. Ya escuchamos la explicación de una persona de Cartago por qué se duermen tan temprano. Ahora vamos a ver la comida. Llegamos a Las Vegas, pero sin ludopatía y de Cartago. Abriendo el menú, con lo primero que nos encontramos es con el chifrijo. Aquí se llama Chifri Vegas, mae. Y me parece muy gracioso que hay un costo sin aguacate y uno con aguacate, como en discriminación al aguacate. Yo planteo que hagamos eso, pero con el plátano maduro. Y llegó el chifrijazo. Se veía de verdad muy bueno. Yo siendo de Cartago no me podré ir a dormir sabiendo que en la noche me espera un chifrijo así. ¿Qué es esta locura de chifrijo? Tiene hasta un jalapeño. Wow, pero será el mejor de Costa Rica. El chifrijito aquí lo ve: arroz, frijoles, pico de gallo, aguacate. El nombre chifrijo me parece demasiado gracioso. Y hay una anécdota graciosa en Costa Rica cuando una vez el supuesto inventor del chifrijo decidió patentarlo y que en ninguno de los bares de Costa Rica se pudiera usar la palabra chifrijo, que en todos los bares de Costa Rica hay chifrijo. Entonces la gente le ponía así como chifrijox, frijochi, frijongo. No sé cuál fue el peor nombre de chifrijo que usted escuchó. Ok, vamos a probar. Ok, increíble chicharrón. Uy, man. Lo que no sé es qué podrá aportar el jalapeño. No soy un man muy de picante. Le meto un ñangazo. Bueno, no está tan picoso. Ay, pero qué experiencia es comer chifrijo. Al final, por 2 chifrijos pagamos 11.565 colones. De todo menos casino, mae. Pero con buen chifrijo. Y bueno, señores, yo creo que cumplimos. Yo no sé qué le parece a usted. Suénela un poquito más, mae. Un poquito. Eso.
Yo no sé qué le parece a usted. Yo creo que totalmente queda desmitificado que Cartago es la ciudad que se duerme temprano. ¿Usted qué opina, mae? Yo sé que en este momento usted está pensando, Diego, pero ¿cómo se le ocurre un martes? ¿Quién va a estar afuera un martes? Es que justamente ese era el reto. En Cartago no se duerme temprano. No todos. Algunos no. Bueno, caballeros, yo creo que yo me despido desde aquí. Estoy contento, estoy tranquilo. Rompimos el mito. Yo no soy de Cartago, pero yo a veces me siento parte de Cartago. Y confirmamos que no es que sea gente aburrida. Es que este friguito da ganas de dormir, mae. Si el video le gustó, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Likecito, suscripción, campanita, todo lo que dicen los youtubers. Nos vemos en el siguiente video. Pronto, espero yo. Hasta luego y chao. Y... ¡Tú! Otra vez me vieron. Vámonos.